Gracias a Dios porque es bueno para con nosotros y su amor es grande en nuestra vida. Y podemos en esta nueva oportunidad que Él nos permite agradecerle a nuestro Dios todo lo que Él ha hecho hasta hoy. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Por favor, en esta historia, este acontecimiento del cual muchas enseñanzas han salido, mucho hemos escuchado de él. Y mire lo que dice esta historia. Mateo capítulo 8 del 23 al 27. Dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, en este momento, Señor, a ti damos toda honra y toda gloria. Agradecemos, Padre, esta oportunidad de poder abrir tu palabra, leer tu palabra, aprender de tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Gracias por esta palabra viva y eficaz que siempre nos ha ayudado y siempre nos ha bendecido. Ayúdanos ahora a entenderla y llevarla a la práctica. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro perfecto. Él nos enseña por medio de lecciones prácticas a nuestra vida. Esas lecciones prácticas nos dejan, grandes enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente, para que avancemos en lo espiritual. Muchas veces se predica, se enseña estas lecciones, las cuales aprendemos normalmente cuando nuestro Dios nos lleva al desierto, a esos lugares donde no queremos ir, pero Dios nos lleva al desierto. Pero esta tarde vamos a aprender esas lecciones, pero cuando el Señor nos lleva a enfrentar una tempestad, que es muy difícil a ir al desierto, enfrentar una tempestad. ¿Qué es una tempestad? Son violentas precipitaciones acompañadas de rayos, truenos, relámpagos, además de vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Es decir, que una tempestad no es simplemente un aguacero como los que nosotros conocemos. Es algo que causa miedo, terror, que pone en peligro la vida, algo que no se puede controlar, que está lejos del control humano. Vamos a analizar el texto que hemos leído. Ahí se menciona una de esas tempestades que enfrentamos en nuestra vida, esas tempestades que llegan a nuestra vida sin que nosotros las pidamos o las anhelemos, pero que llegan a nuestra vida. Pero son lecciones que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos. Vamos a ver qué lecciones hay. Mateo 8 del 23 al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Mateo capítulo 8 versículos del 23 al 24. Dice: y entrando él es Cristo,
Entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, lo recalca el escritor Mateo, dice que era grande la tempestad, que las olas que provocaba el viento cubrían la barca. Y luego recalca algo el escritor Mateo, dice, pero él, una vez más, vuelve a referirse a él como Cristo, y dice que estaba dormido, cómodamente descansando. La primera lección que nos enseña la palabra es que hacer la voluntad del Señor no significa una vida sin problemas, sin circunstancias adversas, sin angustia, sin dolores. El texto nos muestra que Jesús fue quien eligió la barca. Fue Él quien entró primero en ella. Y luego los discípulos lo siguieron. Ellos no sabían a dónde iba Jesús, pero ellos se subieron en la barca que Cristo eligió. Pedro no se fue en otra barca. Juan no se fue en otra barca. Los hermanos de Juan no se fueron en sus propias barcas. Se fueron en la barca que Cristo había elegido. El versículo 1 dice, entrando él, el versículo 23, perdón, entrando él en la barca en la que había elegido, sus discípulos lo estaban siguiendo. En nuestra vida cristiana tenemos que obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos subirnos a la barca de su voluntad. A veces es difícil, complicada, cuesta, duele, lastima. Las lágrimas salen de los ojos cuando nos subimos a la barca de su voluntad. Debemos seguir a Jesús, no esperar que sea Jesús que nos siga a nosotros, porque eso no va a pasar. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Los discípulos iban en la barca correcta. Los discípulos iban en la barca donde estaba Cristo. Los discípulos iban hacia donde Jesús decidió ir. Pero ellos no se la esperaban. Jesús iba en dirección con la barca hacia una gran tempestad en medio del mar. Tenemos que aprender que la barca correcta es obedecer la voluntad de Dios. Esa es la barca correcta. No hay otra. Obedecer la voluntad de Dios. Y eso no significa que no tendremos aflicciones, que no tendremos problemas, que no tendremos batallas que enfrentar, que pelear. Quizás alguien pensará, pero si hago mi voluntad y no sigo a Jesús, igualmente tendré problemas, igualmente tendré aflicciones, igualmente tendré angustias, tribulaciones. ¿De qué sirve entonces seguir a Cristo? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que Jesús va con nosotros. Esa es la gran diferencia. Yo me meto a la barca de la voluntad y me llega un problema y Cristo va conmigo. Pero si yo hago mi propia voluntad, voy solo, en alta mar, corriendo peligro. La gran diferencia es que Cristo está conmigo. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? ¿Por qué lo permite? Y todos hemos pasado por grandes tempestades. Todos. ¿Pero por qué lo permite? Si nosotros somos fieles, venimos al templo, cantamos fuerte, tratamos de aplaudir armónicamente y vienen tempestades muy complicadas. ¿Por qué? Veamos lo que nos enseña la palabra. Verso 24 de Mateo 8.
la primera parte. Bueno, todo el versículo. He aquí, dice el versículo 24, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Era tan grande la tempestad que las olas estaban cubriendo la pequeña barca donde iban. Y sobresale esto que Mateo dice, pero él, ¿cómo iba? Cristo iba dormido en la barca. Primera enseñanza. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? ¿Por qué lo permite? Lo permite para que podamos experimentar su paz en nuestro corazón. La paz que Él tiene. La tempestad era tan grande que las olas estaban cubriendo la barca. Los apóstoles iban llenos de temor, de miedo, pero Él iba en paz. Él iba dormido. Probablemente la enfermedad está difícil. Probablemente la enfermedad está complicada. El problema está grande. La situación adversa no le vemos salida. Pero nos subimos a la barca de su voluntad y Él va con nosotros y nos va mostrando cómo debemos ir en paz. ¿Qué imagen más maravillosa debe haber sido esa? Para nosotros que ahora podemos hasta pintarla. Para los apóstoles no, fue algo complicado. Ver la tempestad azotando la barca. Ver a Pedro, ver a Juan, a sus hermanos, a los demás apóstoles. Algunos de ellos eran experimentados en mar. Y verlos a ellos desesperados. Porque la tempestad estaba azotando la barca. Y ver a Jesús durmiendo tranquilamente en la barca. Ese es un ejemplo de la paz que solo Dios puede dar a nuestro corazón. De esa tranquilidad que debe de haber en medio de cualquier problema que tenga nuestra vida. Acuérdese, subirse a la voluntad de Cristo, la voluntad de la barca, la única diferencia es que Cristo va con nosotros. Y nos tiene que dar de su paz. Hoy Jesús nos ha dejado un legado maravilloso. Escuche Juan capítulo 14 versículo 27. Mire esto que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos la paz de Cristo cuando estamos en la barca de su voluntad. Cuando estamos viajando de acuerdo a lo que Él diga y no de acuerdo a lo que nosotros queramos, aunque tercamente lo queremos. Sino que nos subimos a la barca de la voluntad y nos dejamos guiar. Y entonces Él nos ha dejado una paz maravillosa. Y no es como la paz del mundo. Y nos dice, no tenga miedo tu corazón, no se turbe. Él está con nosotros. La única forma de experimentar esa paz es cuando estamos en medio de las tormentas de la vida. Es la única forma de experimentar esa paz. ¿Cómo es esa paz que nos ha dejado como legado nuestro Señor Jesucristo? Es una paz de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Es una paz tan maravillosa que sobrepasa. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todas mis capacidades de entender, mis capacidades de analizar lo que me pasa, mis capacidades de analizar del por qué me llega esta enfermedad a mi vida. La paz de Dios sobrepasa mi entendimiento. Y entonces esa paz guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y mire, no ando desesperado.
ando tranquilo. No andamos desesperados, andamos tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento hoy entiende a través de la paz de Cristo y somos guardados en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos están en la paz de Cristo. ¿Cómo viene esa paz? Es una paz que viene de meditar en las promesas de Dios y en sus maravillas. Porque si nos ponemos a investigar lo que traemos en nuestro cuerpo, en lugar de darnos paz, nos vamos a meter en depresión, en angustia. ¿No? Y hay unos que hasta buscan imágenes a ver cómo se ve. Y más para abajo. Es una paz que viene de meditar en las promesas de Dios, en sus maravillas. Escuche Isaías 26:3, versículo que conoce, no de memoria, pero lo conoce. Isaías 26:3, mire lo que nos enseña, lo que nos dice. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, ¿dónde persevera? En ti, en tus promesas, en tu palabra, en tu alabanza, en tu adoración. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por una sencilla razón, porque en ti ha confiado. Experimentemos la paz de Dios sobre nuestra vida. Permitamos que Dios nos lleve a través de su voluntad a donde Él quiera llevarnos. Y sigamos confiando en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. Tenemos esa paz, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza. Y estamos tranquilos en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia. Estamos tranquilos y confiando en el Señor. Me preguntan, ¿cómo andas? Gracias a Dios, bien. ¿Se te ve bien? Le digo, sí, las camisas ya no cierran. Gracias a Dios, no porque las camisas ya no cierren, ¿verdad? Sino gracias a Dios porque me siento bien. Él es bueno. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Mateo 8:25. Seguimos viendo la historia. Mateo 8:25. Mire por qué lo permite. Mateo 8:25. Dice la palabra, y vinieron sus discípulos. No nos dice quiénes, pero nos imaginamos quién. Pedro, Juan. Pues ha de haber sido más Pedro, ¿verdad? No, pues tú ve, Pedro, ¿verdad? Tú que eres más entrón. Vinieron sus discípulos. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron y le dijeron en exclamación, gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Por qué permite Dios que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Lo permite para que podamos experimentar su poder y sus maravillas en forma personal. No en grupo, ni como iglesia, ni como familia, en forma personal. Los discípulos de Cristo lo habían visto hacer milagros. Habían visto ver a los ciegos mirar, a los leprosos limpiarse, a los paralíticos caminar. Pero ellos no eran ni ciegos, ni leprosos, ni paralíticos. Pero Jesús quería que sus discípulos experimentaran sus maravillosas obras, no solamente que las vieran en otros. Porque es bien bonito verla en otros, pero cuando estamos pasándolas nosotros.
Cristo quiere que las experimentemos, que experimentemos su poder, que experimentemos que es un Dios de milagros y que Él puede hacerlo. Varios de sus discípulos eran pescadores con experiencia de mar, pero en esa tempestad de nada servía la experiencia. En esa tempestad para nada servía su conocimiento de mar. Su única esperanza en medio de esa tempestad, ¿quién era? El que habían visto hacer milagros. En medio de las tempestades de nuestra vida, ¿de qué me sirven todos los títulos que tenga en la pared? En medio de las tempestades de la vida, ¿de qué me sirve la experiencia que he ganado durante todo el tiempo que Dios me ha permitido? En medio de las tempestades de la vida, ¿de qué me sirven todas las posesiones materiales que Dios me ha dado? Tenemos que reconocer que la única esperanza está en Cristo Jesús, no en nadie más. Job lo entendió en el capítulo 11, versículo 18. Y mire cómo lo dice. Uno de sus amigos lo dice. Y mire cómo se lo dice a Job. Job, capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor. ¿Y qué? Y dormirás seguro, tranquilo. Ya no veamos en otros las maravillas de Dios. Permitamos entrar en la voluntad de Dios y veamos personalmente las maravillas que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene maravillas para nosotros. ¿Qué necesito sabiendo que voy a entrar a la voluntad de Dios? O sea, yo sé que ya estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué necesito? Vamos a ver, Ezequiel 38:7. Ezequiel 38:7. ¿Qué necesito? Necesito dos cosas para poder entrar a la voluntad de Dios, a esa barca de la voluntad. Ezequiel 38:7, mire lo que dice. Dice, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. ¿Qué necesito para poder entrar a la voluntad de Dios? O ya estoy en la voluntad de Dios. ¿Qué necesito? Prepárate y apercíbete. ¿Qué significa la palabra apercibir? Apercibir es estar listo, ya, como aquellas mujeres que su esposo se fue y que estaban listas con el aceite para cuando regresara. Estaban apercibidas. Cuando regresa el esposo, ellas ya tenían el aceite con las lámparas prendidas para que su esposo pudiera entrar a casa y pudiera ver su casa. Las que no estaban con aceite, las que no estaban apercibidas, acondicionadas, listas, les estaban pidiendo a las que ya habían estado acondicionado todo, las prudentes. ¿Cuántos de nosotros dejamos para el último todo? ¿Qué necesito? Apercibirme, estar listo, traer siempre mi aceite preparado, porque va a llegar la voluntad de Dios. Amós 4:12. Amós 4:12. ¿Qué necesito? Mire lo que necesito. Amós, capítulo 4, versículo 12. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Escuche, prepárate para venir
al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué necesito? Preparación. Necesito apercibirme, estar listo. Y necesito prepararme, tener la disposición o arreglar las cosas necesarias para estar listo cuando llegue la voluntad de Dios sobre mi vida. Estar listo, que no me agarren descuidado. Porque cuando nos agarran descuidados, muchas de las ocasiones hasta negamos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos malos pensamientos porque nos agarraron descuidados, pero si nos agarraron apercibidos y preparados, en medio de la circunstancia le alabamos, en medio de la circunstancia le agradecemos, en medio del problema le damos la honra. ¿Y cómo está? Bendecido por Dios. ¿Cómo está usted? A pesar de lo que nos está aconteciendo. Porque Dios está con nosotros y porque estamos preparados. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Mateo 8:26. Siguiente lección. Mateo 8:26. Mateo 8:26. Él les dijo, fíjese lo que les dijo Cristo a sus apóstoles. ¿Por qué teméis? La palabra teméis, que se usa aquí en este versículo, es la palabra griega deilos. Deilos significa cobarde. ¿Por qué son cobardes hombres de poca fe? Así es como dice en el interlineal griego-español. Él les dijo, ¿por qué son cobardes hombres de poca fe? Nomás eso les dijo. Se levantó, reprendió los vientos, reprendió el mar y se hizo grande bonanza. Jesús no quiere que sigamos siendo cristianos cobardes. ¿Por qué? Porque Él ha dejado algo maravilloso para nosotros. En 2 Timoteo 1:7 dice, se lo sabe. En 2 Timoteo 1:7 dice esto. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. No somos cobardes. El Señor no ha puesto un espíritu de cobardía en nosotros. Tenemos dentro de nosotros un espíritu de poder. Tenemos dentro de nosotros un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio que nos hace que nosotros podamos llenarnos de valor. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades a nuestra vida? Para llenarnos de valor, para ser cristianos valientes, cristianos que saben que dentro de la voluntad de Dios vendrán los problemas, pero los sabemos enfrentar en el nombre de Cristo. Porque somos de valor, valientes. La valentía solo se pone a prueba en los momentos de dificultad. Cuando la barca de nuestra vida está en medio de la tempestad, es cuando la valentía debe demostrarse. Nuestra valentía no viene por nuestra capacidad. Nuestra valentía no viene por nuestras fuerzas, por estar yendo al gym. Nuestra valentía viene de saber que Jesús está con nosotros. Somos valientes, no estamos solos. ¿Quién contra nosotros cuando está Él con nosotros? Mateo 8:26. Mateo 8:26. Él les dijo, el versículo que leímos, ¿por qué
teméis? ¿Por qué son cobardes? ¿O por qué tienen cobardía? Hombres de poca fe. Entonces levantándose, ¿qué escena? Si hubiera habido más gente ahí, no hombre, yo soy de él. Se levanta Cristo, reprende el viento, reprende el viento y el mar obedecen. ¿Cómo no nos vamos a sentir confiados? Si el viento y el mar obedecen a esta persona que se llama Cristo. Cristo reprende la tempestad e hizo callar el mar y los vientos porque Él es Dios. Tengamos valor, estamos con el que todo lo puede. Porque el mismo Jesús calma la tempestad. La tempestad que hay en la mente por lo que tenemos, Él la calma. Y no estamos ni deprimidos, no estamos ni ansiosos, no estamos, ¿cuál es la otra palabra? De esas nuevas palabras que hacen que el ojo brinque. Estresados. ¿Cuál otra? Afligidos. No estamos. Porque sabemos que estamos con el que todo lo puede. Y si Él calmó el viento y calmó el mar, y nosotros estamos con Él y vamos caminando atrás de Él, lo que venga enfrente no nos interesa, porque Él todo lo puede. ¿Quién es este? Preguntaron sus discípulos. ¿Quién es este? Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Pero también quiere ser amo y dueño de nuestra vida. Y quiere que confiemos en Él. Quiere que le creamos, que le honremos. Probablemente no vengan dificultades tan complicadas, pero es necesario subirnos a la barca de su voluntad. Es necesario. Y que se haga su voluntad en nosotros. Porque recuerde que su voluntad es, de acuerdo a Hebreos, buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. No todo va a ser de color de rosa. Van a llegar días malos, días complicados, pero en Cristo tenemos la victoria. Así que levantémonos, sigamos hacia adelante, confiemos en Dios y cualquier tempestad que llegue a nuestra vida, luchemos, confiemos. Dios puede por nosotros. Dios quiere hacerlo en nosotros. Dios lo va a hacer. Él es fiel, muy fiel. ¿Cómo les pudiera decir? No me puedo poner de ejemplo, pero todos supieron lo que me pasó y lo que sigue pasando. Y yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida grande. Y ahí está, y sigue estando. Por lo menos 4 personas que yo conozco o que conocí, que se les despertaron las células cancerosas, igual que a mí, ya murieron. Ya se fueron con el Señor. Porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Por qué nos deja el Señor? No sé. Él lo está permitiendo. Hay que agradecerle. Hónrele y glorifíquele. Él es bueno. Siga luchando en esta tempestad y en esta barca de su voluntad. Y Dios le va a dar la victoria sobre cualquier cosa. Que Dios le bendiga, hermano.